El Anticristo, por Friedrich Nietzsche, parte 21. ¿No ha hecho Dios necedad la sabiduría de este mundo? Pues por cuanto no conoció esa sabiduría de Dios en el mundo, a Dios por la sabiduría humana, plugó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues no hay entre vosotros muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes eligió Dios a la necedad del mundo para confundir a los sabios, y eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes y lo plebeyo. El desecho del mundo, lo que no es nada, lo eligió Dios para destruir lo que es, para que nadie pueda gloriarse ante Dios. Pablo 1, Corintios 20, 21, 26, 27, 28 y 29. Para entender este pasaje, que constituye una manifestación de primerísimo orden de lo que es la psicología de toda moral de los parias de la India, chandalas, véase el trabajo primero de mi libro, La genealogía de la moral. En él expuse por vez primera la antítesis que existe entre una moral aristócrata y la moral propia de los parias, misma que surge del resentimiento y de la importancia para vengarse. San Pablo fue el mayor apóstol de la venganza. ¿Qué se deduce de esto? Pues que habría que ponerse guantes antes de leer el Nuevo Testamento. El tener que acercarse a tanta basura hace aconsejable esta precaución. De la misma manera que no nos gustaría tener relaciones sociales con judíos polacos, tampoco elegiríamos para nuestro trato a unos primeros cristianos. No hay que buscar razones contra ellos. Simplemente es que tanto unos como otros despiden mal olor. He estado buscando inútilmente en todo el Nuevo Testamento un solo rasgo que me resultara agradable, pero no he visto en él nada. Nada que sea libre, abierto, franco, sincero. Al leer este libro, uno podría pensar que la humanidad no ha evolucionado en lo más mínimo. Hasta falta el instinto de limpieza. En el Nuevo Testamento no hay más que malos instintos y ni siquiera se les valora. Todo en él es cobardía, cerrar los ojos y engañarse a uno mismo. Después de leer el Nuevo Testamento, cualquier otro libro nos parecerá limpio y correcto. Por poner un ejemplo, después de leer a San Pablo, he leído con mucho deleite a aquel burlón encantador y descarado que fue Petronio, a quien podría aplicarse lo que Domenico Boccaccio escribió al duque de Parma respecto de César Borgia. Et tutto festo. Inmoralmente sano, inmoralmente alegre y bien formado. Esos santones de vía estrecha se equivocaron precisamente en lo fundamental. Atacan, pero todo lo que es atacado por ellos se vuelve distinguido en virtud de su acción. Cuando un cristiano primitivo ataca a alguien, no lo ensucia ni perjudica, sino lo contrario. Es un honor tener en contra a un primer cristiano. No podemos leer el Nuevo Testamento sin sentir simpatía por todo lo que ahí se condena. Y no hablemos ya de la sabiduría de este mundo.
que un atrevido cabecilla intentó inútilmente desprestigiar a base de una prédica estúpida. Hasta los escribas y fariseos salen ganando al tener semejantes enemigos. Algún valor debían tener cuando los odiaron de una manera tan insidiosa. Enorme paradoja el que los primeros cristianos los tachen a ellos precisamente de hipócritas. Pero no nos debemos extrañar por ello. En última instancia, los escribas y los fariseos pertenecían a un estamento privilegiado, y eso era suficiente, ya que el odio de paria, chandala, no precisa de ningún razonamiento para justificar sus dardos. El primer cristiano, y me temo que también el último, al que tal vez yo llegue a ver en vida, es desde luego lo más íntimo de su instinto. Un rebelde contra todo lo privilegiado. Vive y lucha constantemente en pro de la igualdad de los derechos. Si nos fijamos un poco, veremos que no le queda otra alternativa. Si alguien pretende ser un elegido de Dios, un templo de Dios o un juez de Dios, cualquier otro tipo de elección que tenga por fundamento, por ejemplo, la sinceridad o la inteligencia o tal vez la virilidad, el orgullo, la belleza o la libertad del corazón, pasará a ser automáticamente el mundo, el mal en sí. Moraleja. Toda palabra que pronuncie un primer cristiano es un embuste. Todo acto que realice está marcado por una falsedad instintiva y todos sus valores y sus fines son nocivos. Pero hay que decir que aquel y aquello que odien tienen por ese hecho un valor. El cristiano, y principalmente el que además es sacerdote, constituye por contraposición un criterio de valor. En todo el Nuevo Testamento solo hay un personaje que merece nuestro respeto. Me refiero a Pilatos, el gobernador romano, el cual no pudo tomarse en serio lo que no era sino una disputa entre judíos. ¿Qué importancia tenía un judío más o un judío menos? La aristocrática ironía de un romano ante el que se había hecho un descarado abuso de la palabra verdad enriqueció el Nuevo Testamento con la única frase auténticamente valiosa, la que constituye su crítica e inclusivamente su aniquilamiento. ¿Qué es la verdad? Lo que nos distingue no es que nosotros no hayamos descubierto a un Dios ni la historia, ni en la naturaleza ni en el más allá de esta, sino que consideremos que lo que no se ha venerado como un Dios es algo lastimoso, absurdo, nocivo, que no es solo un error, sino que significa un crimen contra la vida. Nosotros negamos a Dios. En cuanto a Dios, si nos demostraran que es Dios, de los cristianos existen, menos aún podríamos creer en Él. El Dios que creó San Pablo implica la negación de Dios. Una religión como el cristianismo, que no tiene ningún punto de contacto con la realidad, que diluye todo lo que es real, reclama sus derechos, aunque solo sea un ámbito, ha de ser enemiga mortal de la sabiduría del mundo, es decir, de la ciencia. Una religión de esta índole concebirá todo medio como bueno
si con él se puede envenenar.